Gastritis, aguda, crónica, enfermedad ulcerosa, cáncer gástrico y más. La gastritis se define como una inflamación de las capas del estómago y su diagnóstico se realiza mediante una biopsia. La gastritis aguda se divide en infecciosa, que es expensas del Helicobacter pylori, y la no infecciosa, o también conocida como erosiva hemorrágica. Esta segunda se debe a distintas etiologías. Una excesiva ingesta de AINES de manera súbita, una significativa ingesta de alcohol súbita y patologías que generen un gran estrés fisiológico como las quemaduras e hipovolemias. Fisiopatología. Iniciando con la fisiopatología, debemos tomar en cuenta que esta palabra deriva de la unión entre la palabra fisiología, lo normal, y patología, lo anormal. Comenzaremos con lo normal. El estómago se encuentra cubierto por una capa de células mucosas cilíndricas, mejor conocidas como células foveolares. Estas células protegen las capas del estómago y necesitan de prostaglandinas y de una gran cantidad de flujo sanguíneo para su funcionamiento normal, es decir, la secreción de mucina y bicarbonato. Este mismo flujo sanguíneo aporta bicarbonato, trae nutrientes que favorecen una mayor replicación celular y retira algunos iones hidrogeniones. Las prostaglandinas incrementan la secreción de las células foveolares e inhiben a las células parietales, las cuales liberan hidrogeniones en un intercambio con potasio. En cuanto a gastritis aguda erosiva hemorrágica, por un consumo excesivo súbito de AINES se inhibe a la COX, el cual es un precursor de las prostaglandinas, así que inhibe a las prostaglandinas. Al inhibir las prostaglandinas, dejamos de inhibir las células parietales, lo cual comienza a liberar una significante cantidad de ácidos. Igualmente, al no haber prostaglandinas, este incremento de ácidos no estimula que se secrete más bicarbonato ni mucina. Las prostaglandinas fungen otra función. Ya que son vasodilatadores, se encargan de incrementar el flujo sanguíneo, por lo que al estar inhibidas disminuyen la llegada de nutrientes, la llegada de glucosa, por lo que disminuye la replicación. También disminuye la llegada de hidrogeniones. En pocas palabras, genera una gran disminución de nuestras defensas fisiológicas. Esta desprotección favorece el daño por el agresor, sea ácido clorhídrico, pepsina o bilis, resultando con una inflamación de la mucosa del estómago, o sea, gastritis. Otra etiología es un consumo excesivo y súbito de alcohol. Causa que las membranas bilipídicas se disuelvan, ya que el alcohol disuelve grasas. El daño por el alcohol nos inflama la mucosa del estómago, o sea, gastritis. En las quemaduras se pierde mucho flujo sanguíneo y mueren muchas células. La disminución del flujo sanguíneo disminuye la replicación, la llegada de bicarbonato y la salida de hidrógenos. Sin embargo, la muerte abrupta de muchas células a causa de la quemadura incrementa significativamente el potasio dentro del cuerpo, que resulta en una sobreestimulación de la bomba potasio-hidrogenión en las células parietales. Una disminución de las defensas y un incremento en la producción de ácidos nos genera gastritis. Sintomatología. Como su nombre lo dice, al ser una gastritis aguda, los síntomas van a ser de origen súbito y relacionado a la ingesta. Esto puede ser a la ingesta de AINES, alcohol y otras cosas como el estrés fisiológico por quemaduras, hipovolemias o hipertensión intracraneal. El dolor se localiza en epigastrio, no irradia. Es ardoroso ya que estamos hablando de un ácido. Es de intensidad leve a moderada y usualmente se acompaña de hemorragias, siendo esta la gastritis aguda hemorrágica. La hemorragia es más común que sea hematemesis, es decir, que salga por la boca. En la gastritis aguda no suele ser relacionada a la rotura de un vaso, sino a la lesión que se inflige sobre la mucosa. Otro acompañante común es la dispepsia, que consiste de sensación de plenitud, eructos, distensión abdominal, náusea y vómito. La clasificación de gastritis aguda infecciosa es mucho más leve. Suele ser asintomática o en algunas ocasiones originar dispepsia. Sin embargo, su fisiopatología va a estar descrita en la gastritis crónica, ya que el agente etiológico es el mismo y el mecanismo de lesión es el mismo. La gastritis aguda erosiva se puede complicar con una úlcera, siendo gastritis indica inflamación, es decir, un proceso inmunológico y la llegada de polimorfonucleares
que puede generar una mayor erosión hasta el punto de formar una úlcera. Las úlceras tienen un dolor de origen súbito, localizado en epigastrio, irradia al hipocondrio o mesogastrio. Son ardorosos y de intensidad severa. Se acompañan de hematemesis, y si la úlcera es por aines o alcohol, se nombra de acuerdo a su localización: úlcera gástrica o úlcera duodenal, para el duodeno. Sin embargo, existen dos úlceras con nombres específicos. Si la úlcera es una etiología por estrés fisiológico, como quemadura o hipovolemia, se conoce como úlcera de Curling. Y si un paciente presenta hipertensión intracraniana en conjunto con la úlcera, se conoce como úlcera de Cushing. Gastritis crónica. La gastritis crónica se divide en dos tipos: gastritis tipo A, A de autoinmune, A de atrófica, tiene una prevalencia del 10% de las gastritis crónicas, mientras que la tipo B, B de bacteriana, corresponde al 90% de los casos, siendo su etiología el Helicobacter pylori. Fisiopatología. La gastritis tipo A o atrófica consiste en la formación de anticuerpos contra las células parietales. Esta gastritis se encuentra típicamente asociada a otras enfermedades, como diabetes mellitus tipo 1 o tiroiditis de Hashimoto. Una destrucción de las células parietales, siendo estas liberadoras de ácido clorhídrico, genera un síndrome de mala absorción, ya que el ácido gástrico es necesario para la digestión. Por otra parte, las células parietales también sintetizan factor intrínseco. El factor intrínseco se une a la vitamina B12, formando un complejo factor intrínseco vitamina B12. Estos viajan hacia el hilio, donde existe un receptor de factor intrínseco llamado cubulina, que al unirse al complejo factor intrínseco vitamina B12 permite la entrada de la vitamina. Sin vitamina se produce anemia perniciosa. En la gastritis tipo B, el que va a comenzar todo este show va a ser el Helicobacter pylori. Esta tiene una enzima llamada ureasa que transforma la urea en amonio y bicarbonato. Esto genera una nube de pH alcalino alrededor del Helicobacter pylori que neutraliza el ácido gástrico y favorece su replicación. El Helicobacter pylori tiene una adhesina llamada BAF-A que permite que se adhiera a la mucosa. Con esta adhesión, el Helicobacter pylori secreta mucinasa, proteasas y lipasas que dañan a la mucosa gástrica, además de que el mismo amonio de la nube a su alrededor genera lesión. Una toxina muy importante en la fisiopatología del Helicobacter pylori es la BAC-A, que viene de vacuolas. Se encarga de introducir vacuolas a las células de la mucosa, organelo que pertenece a las células vegetales y que en las células de la mucosa generan lesión. Esta lesión libera citoquinas que atraen a células inmunitarias. Estas generan aún más lesión y favorecen la formación de úlceras. Sin embargo, el mayor problema de esta patología radica en la entrada de esta última sustancia, el CAG-A, un factor transcripcional que va al ADN y produce la formación de más citoquinas. Sin embargo, este factor transcripcional, al ser bacteriano, produce alteraciones en el ADN, lo cual favorece una displasia que eventualmente llegará a cáncer gástrico. En la gastritis crónica, la infección, como su nombre lo dice, se ha tenido por meses o hasta años. Es un dolor en el mesoepigastrio que es recurrente, es decir, va y viene. Irradia únicamente si se complica con una úlcera. Es de tipo urente o punzante y de intensidad leve. Suele acompañarse de erge, dispepsia y hemorragia, que tiende a la melena. Como complicación, debido a la cronicidad, podría haber enfermedad ulceropéptica y por hemorragias recurrentes, anemia. La enfermedad ulceropéptica o enfermedad ulcerosa se clasifica de dos maneras. Puede ser de acuerdo a su localización, es decir, úlcera gástrica si está en el estómago o una úlcera duodenal si está en el duodeno, y también se puede clasificar de acuerdo a su tamaño. Es pequeña al ser menor de 4 centímetros y grande al ser mayor de 4 centímetros. Mientras que las úlceras pequeñas pueden romper un vaso pequeño y generar hemorragia, en las úlceras gástricas mayores a 4 centímetros se puede perforar la arteria gástrica izquierda, generando una hemorragia masiva. Una úlcera mayor a 4 centímetros, pero ahora en el duodeno,
puede perforarse hacia el peritoneo, generando así un abdomen agudo, donde las siguientes maniobras se encuentran positivas. La recurrencia de úlceras en el duodeno causa cicatrización y puede generar una obstrucción pilórica. Esta obstrucción, al no permitir el paso de comida, generaría una pérdida de peso, sensación de plenitud después de comer y eventualmente, al no poder los alimentos seguir su camino, náusea y vómito. Un recambio celular constante por enfermedad ulceropéptica, es decir, que las células se estén lesionando y regenerando una y otra vez, puede llevar a una displasia y esta displasia a un posible cáncer. En cuanto a sintomatología, ambas van a presentar dolor en epigastrio, que irradia a hipocondrio y mesogastrio. Si se perfora el peritoneo, irradiaría hacia la espalda. Ambas van a ser de intensidad severa. En la úlcera gástrica, usualmente se acompaña con una pérdida de peso, ya que el comer incrementa el ácido en el estómago y esto genera dolor. Sin embargo, en el duodeno se libera bicarbonato para protegerse durante el vaciamiento gástrico. Este bicarbonato disminuye el dolor, por lo que el paciente tiende a comer más y a ganar peso. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor no olviden dejar un like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.